Voy a tomar lectura de Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. El título del mensaje es sed santos porque yo soy santo. Es algo muy pertinente con lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver esto. Así voy a hacer un resumen porque hay una conexión obvia entre cuando comenzamos en el versículo 13 con los mensajes que ya vimos anteriormente con el resto del capítulo 1. Así que como introducción voy a hacer un resumen por el mensaje pasado para traer ahora sí solamente las doctrinas, los puntos que tocamos en ese momento. En el versículo 1 al 2 vimos que Pedro nos muestra la Trinidad totalmente involucrada en esta salvación tan grande. Eso es muy importante para que veamos lo grande de esta salvación. El tema que Pedro va a tocar mucho es acerca de la salvación, en todos los aspectos de la salvación. Obviamente la parte donde Pedro enfoca el mensaje, toda la epístola, es en dar consuelo, porque en todos los capítulos les habla de que van a pasar por persecuciones, que es necesario, que no les extrañe, que eso es normal, que eso es parte de ser creyentes, pero siempre enfocándolos en el estado eterno. Así que Pedro nos muestra esta parte de la Trinidad en Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya vimos en la escuela dominical que era una parte de Asia que no había sido evangelizada. Dios no dejó ir a Pablo ni a Asia ni a Bitinia. Así que Pedro sabe bien que dirige su mensaje, su carta a esas áreas, porque las demás tenían mucho conocimiento de lo que ya les había enseñado el apóstol Pablo. Entendemos eso. Y les dice aquí, elegidos según la presencia de Dios, según el previo conocimiento de Dios, o sea, el eterno conocimiento de Dios. Habla de la elección. Aquí simplemente, como les dije, hay quienes predican todo un mensaje acerca de la elección, porque está clara la elección aquí, ya lo vemos clarita. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Dios es el que elige. La salvación comienza con la elección, con Dios, comienza con Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. En santificación del Espíritu, el que lleva la obra, el que hace el llamado, el que nos aplica la sangre de Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Lo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sin la expiación no hay salvación. Sin la expiación no hay salvación, así que la sangre de Cristo, la obra de Cristo es la que la hizo posible y todo lo demás. Gracia y paz os sean multiplicadas, así vemos aquí. El segundo punto que Pedro trata en la epístola, lo que quiero, hermanos, que vean aquí, la epístola de Pedro es un ejemplo de una teología sistemática. Está guardando doctrina tras doctrina. Ustedes ven que Pablo usa 16 capítulos en Romanos para hablar toda una teología, todo un tratado teológico. Pedro lo hace en 5 capítulos. Acuérdate, Pedro dice, yo no soy como Pablo. La sabiduría que Dios le dio, él penetra y profunda. A muchos hasta se equivocan, muchos hasta la tuercen. Pero Pedro es muy concreto, pero profundo cuando conoce uno. Es como si él dijera, yo asumo que saben todas las epístolas de Pablo y ahora les voy a tocar esos puntos. Como una autoridad especial que era Pedro también. Versículo 3 dice, aquí vemos que en el segundo punto nos habla de una esperanza viva en la manifestación de la salvación. Y esto es importante, así le puse el tema al mensaje, porque yo les puedo preguntar, ¿ustedes son salvos? Muchos pueden decir, sí, yo soy salvo. Y yo te pregunto, ¿y de qué? Pues soy salvo de no ir al infierno. ¿Y cuándo has visto al infierno? ¿Cuándo viste la diferencia? ¿O salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. ¿Y cuándo has visto la ira de Dios en el resto del mundo todavía? Así que la salvación ya la tenemos, pero va a ser manifestada al final. ¿Cuándo va a ser la manifestación? Cuando veas la ira de Dios sobre todas las personas que no creyeron. Entonces vas a decir, ahora sí sé de que soy salvo, de la ira de Dios contra el resto de la humanidad.
Todos los que no creyeron van a enfrentar la ira de Dios, y esa es la manifestación de la salvación. También cuando veas el beneficio y la herencia que vas a tener en esa salvación, que vas a entrar al estado eterno, al lugar donde no se llora, el lugar donde no hay pecado. Así que eso es bien importante, así como nuestra gloriosa herencia en Cristo. Eso lo vimos en Pedro, primera de Pedro 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, debido a esa obra de Cristo es que esta esperanza tiene vida. Para una herencia incorruptible, o sea, esa es parte de la manifestación de la salvación. Cuando veamos esa herencia incorruptible, incontaminada, ahorita ya tenemos esa parte de esa herencia, ya nos gozamos en Dios, comenzamos a ver el cielo en la tierra, pero con contaminación, con persecuciones. Pero aquí es incontaminada, inmarcesible, es donde no se seca, donde no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. O sea, ¿por qué esta esperanza está viva? Por lo que Pedro te dice, lo que nos espera en el día de la manifestación de esta salvación. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí está hablando de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Entonces, por la fe dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahorita ya vemos parte de eso, pero en el tiempo postrero va a ser completamente manifestada y vamos a saber de qué fuimos salvos. Dice en el 6, aquí en el 6, antes de eso dice: Pedro consuela a estos hermanos perseguidos con las palabras que tras estas leves aflicciones y tribulaciones tendremos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para obedecer el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y lo vimos del 6 al 9, donde dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es, en cada capítulo de los 5 les habla de esto. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sigue usando la palabra fe y salvación constantemente, el cual aunque merecedero, aunque valioso, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. A Jesucristo ya lo conocemos sin verlo, como dice la palabra de Dios. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Un día, hermanos, Cristo, el que creemos, el que estamos seguros de su existencia, va a ser manifestado para nosotros y también para los pecadores, como un juez. Pedro pone, por último ejemplo, como ejemplo de sufrimiento a Cristo y también la gloria que vendrá tras estos padecimientos, que será la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso, estas tribulaciones, esta salvación son leves comparadas con la gloria que viene después. Así mismo como lo vimos en la lectura que vimos ahora de Isaías 63, con el gozo puesto delante sufrió la cruz, ¿verdad? Él sabía lo que le esperaba. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Como vimos ahorita, todo Isaías 63, de esto estaban hablando. De esta salvación. Escudriñando qué persona, y era Cristo, el Cordero, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, en el tiempo que ya sabemos que ya pasó cuando Cristo se vino, ¿verdad? La primera vez, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y todo lo que ya sabemos nosotros, y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os predicamos el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Esta salvación es tan grande, hermanos, que ha causado la admiración de los ángeles. Y de esto vamos a seguir hablando. Esto es como introducción. Así que el texto para apoyar este mensaje es el Salmo 93, 5. Y de uno de los puntos que va a tratar Pedro ahora, va a hablar de la santidad, va a hablar del amor a los hermanos, de la expiación. Pero el punto tocando al punto de la santidad, por eso tengo este texto. Salmo 93, 5 dice:
tus testimonios son muy firmes. O sea, escritos en roca y con cincel. La santidad conviene a tu casa. Cuando hablamos de prosperidad, la única cosa que de verdad deberías de anhelar, la única prosperidad es la santidad, es lo que conviene a la casa. Hermanos, la verdad que cuando estemos en el estado eterno y no haya pecado, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Nuestro único problema es el pecado. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres gozar de la vida? La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Así que el bosquejo es: la santidad conviene a su casa. La expiación limitada, segundo punto, que es un rescate eficaz. Amor al hermano, según Pedro. Vamos a comenzar. La santidad conviene a su casa. Primera de Pedro 1:13. Por tanto me conecta con los puntos que ya le venía tocando. Pedro, ¿de qué viene hablando? De que la Trinidad está involucrada en la salvación, de lo gloriosa que es esta salvación tan grande, ¿verdad? Que es una esperanza viva que tenemos en Cristo. Por todas esas doctrinas que viene mencionando. Por tanto, por este conocimiento, por la obra de Cristo, por esta salvación, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez con eso. O sea, hermanos, hay una gracia. Nosotros hemos recibido mucha gracia ya desde ahorita. Pero me acuerdo que Spurgeon decía que él estaba convencido que el día antes de morir o el tiempo antes de morir, él iba a experimentar una gracia que nunca la va a experimentar ningún hombre, solamente antes de morir. Que Dios nos iba a dar una gracia para morir bien. Y yo creo también en eso. Las gracias llegan todas en su momento. Por eso dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la herencia. Es una de las últimas gracias que vamos a recibir, porque allá ya todo es gracia. Es que vamos a recibir la herencia incontaminable, incorruptible, donde no hay pecado, donde no se marchita, donde no se seca. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, olvídate, si renaciste, si eres un hombre nuevo, como dice la palabra de Dios, eres completamente otra persona. Sino como aquel que os llamó es santo. Y esto no solo se refiere a Dios Padre. Dios nos eligió, nos llamó el Espíritu Santo. También se refiere a la pureza del Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Es un imperativo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, esto es un imperativo, porque yo soy santo, este es un indicativo. Dios es santo y por eso nos pide que seamos santos. Veamos dónde el Espíritu de Cristo habla estas palabras y por medio de quién, para que veamos de dónde las trajo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro siempre está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios está unida en todas las escrituras. Levíticos 11:44 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Porque yo soy Dios, por eso ustedes se santificarán, ¿verdad? Dice, y seréis santos porque yo soy santo. El libro de Levíticos es el libro que más habla de santo en toda la Biblia. El que más se menciona la palabra santo, santificación. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. A la imagen de Cristo es que nos vamos teniendo que parecer cada día. Esa es la meta. Ese es el tiempo donde vamos a llegar. Así que entre más nos parezcamos ya a Cristo, se supone que el día de nuestra glorificación, el día donde vamos a ser completamente regenerados, es cuando estemos en la presencia de Dios, que lo veremos cara a cara. Pero cuando somos santos como Él es santo, ya estamos viendo su gloria. Veamos el Espíritu de Cristo en un lenguaje poético advirtiendo de esta misma tema, la santidad. Cómo deben ver los santos el pecado y cómo vean la santa ley de Dios. Mira, cuando yo hablo de portarse bien, en esta iglesia, siempre he dicho algo: portarse bien, ser santos, para
para todo mundo se viene como, ay, es lo que me cuesta trabajo. Ay, la santidad es fastidiosa. Ya van a hablar de esa santidad y que no esto, que no lo otro. No. Yo no estoy hablando de eso, hermano. No te pongas esto, no toques aquello, no hagas lo otro. No. La santidad conviene a tu casa. ¿Me entiendes? De lo que estoy hablando yo es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Estoy hablando que Dios hace algo tan hermoso para que lo que antes aborrecíamos, el pecado, o sea, lo que aborrecíamos era la obediencia. El pecado nos amaba. Ahora aborrezcamos el pecado y comiencemos a amar su ley. De eso estoy hablando. Y eso lo expresa bien el Espíritu de Cristo en el Salmo 119, que tiene 176 versículos. 173 son oraciones personales y solo 3 son plurales. Y aquí vamos a ver las 2 primeras. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Cuando hablamos de bienaventurado, es como dijera, lo más grande que le puedes pasar a un hombre sobre la tierra es que Dios te diga bienaventurado, porque el cielo es tuyo, porque el estado eterno es tu destino final. Bienaventurado, ¿quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La santidad conviene a tu casa. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. La santidad conviene a tu casa. Dice, en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entre más me empapo de Dios, más lo amo. Versículo 14, me he gozado. Fíjate, queremos gozarnos, no en el mundo, no en los placeres, eso causa dolor, fracaso. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Aquí todo mundo desea ser rico, pero aquí hay una riqueza que está a la mano de nosotros y no la queremos ver. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando Dios nos ilumina el rostro, comenzamos a amar la ley, a verla maravillosa y gloriosa como lo que es, no como una carga. Eso es una mentira del diablo. 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿No le creen a Dios? Hay una trampa. El mundo nos dice, no, acá tengo lo que ustedes quieren y ustedes quieren tocarlo, hermanos. Hay gloria en esto. Esto es grande. Versículo 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nadie aguanta las persecuciones si no se goza en la ley de Dios. Por eso le digo, se convierten en leves cuando amamos a Dios y obedecemos a Dios. 96, a toda perfección he visto fin. Todo se acaba. La flor se marchita, la hierba se seca. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Eso sí es para siempre. 97, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. O sea, pienso en ella, me gozo en ella. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Qué hermosura, ¿verdad? ¿Ves? Eso es obedecer, esto es santidad. Wow, yo creí que esto era la carne, que la golpeo, que yo sufro, que el otro, y que no comas, no bebas, no toques, no veas, que no te pongas eso, que no. Cálmate, eso no es así. ¿Ves lo que la Biblia está diciendo? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. El 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te ilumina, te guarda. 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Ya estamos experimentando esa herencia cuando caminamos con Dios. La santidad conviene a tu casa. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Esa es la palabra de Dios. El 160. El 162 dice, me he regocijado en tu palabra como el que haya muchos despojos. El propósito de la guerra, ¿sabes cuál era? Pobre pretexto porque hacían la guerra. El propósito principal era los despojos. Los despojos, lo que le quitaban al que le vencían. El 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La santidad conviene a tu casa.
En el tema de la santidad no hay negociaciones que valgan. Dios es radical en este tema, como lo veremos en estos textos de la doctrina apostólica. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una forma. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, es claro esto. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aquí lo va a decir, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ves? Guardar sus mandamientos, piensa uno que ya es un martirio. Ese es un sufrimiento, no, hermano, no cuando Dios nos regenera. La razón principal del énfasis tan fuerte por la santidad es porque sin ella nadie verá su rostro. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y esta es la voluntad de nuestro santo Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hacemos la voluntad de Dios cuando somos santos. El 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La esperanza que purifica es la esperanza viva que habla el apóstol Pedro en Juan, sí, Pedro, pero la que habla Pedro es esperanza viva, pero Juan lo dice de esta manera. Primera de Juan 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ver a Pedro. Así que, hermanos, la santidad conviene a su casa. Y aquí Pedro está tocando este tema tan importante, pero no lo vean ustedes como una carga. Lo hemos dicho aquí mucho en esta iglesia. Es lo que más nos conviene. Y Dios, hermanos, hace el milagro de que sus mandamientos no sean gravosos para los que son creyentes de verdad. Ahora vamos a entrar a nuestro segundo encabezado, la expiación limitada, o lo que sería un rescate eficaz. Dice, y si invocás por Padre, fíjate lo que dice aquí, y si invocás por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, ¿te imaginas? Que tu Padre sea el juez. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya ve que somos peregrinos en la tierra. ¿Cuál es el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y nuestro juez? Pedro lo aclara al decir, pórtense con temor reverente durante el tiempo que vivan como extranjeros en esta tierra. El 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Estábamos esclavos del diablo. Y fíjate lo que dice. Esta enseñanza de Pedro aquí es tan importante, hermanos. Dice, rescatados de vuestra manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, todos nacimos en pecado. No con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ya se manifestó y se va a manifestar al final más. Entonces, desde el consejo eterno de redención ya estaba destinado esta salvación tan grande, este cordero para ser rescatados. Dios ve este rescate eficaz. Dios ve la expiación como un rescate eficaz desde el consejo eterno de redención. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora vean esto. La expiación tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. La expiación limitada nos enseña que Cristo solo murió, y lo vimos en Juan 10:11, por sus ovejas. Cristo murió por su pueblo, Mateo 1:21. Cristo murió por sus amigos, Juan 15:13. Cristo murió por la iglesia, Hechos 20:28. Y por los elegidos en Cristo Jesús, Efesios 1:4. Y por su esposa, Efesios 5:25. O sea, es limitada a estas personas, y todas esas son títulos del cuerpo de santos, son títulos de la familia de Dios. Ahora veamos, la corona del conocimiento central de esta doctrina. Este es
Este es el jaque mate de esta enseñanza. Un buen conocimiento de esta doctrina glorifica a Dios y humilla al hombre pecador. O sea, cuando hablamos de expiación limitada, estos textos que mencioné son muy comunes. Todo el tiempo que se enseña los van a mencionar. Pero esto que voy a traer es lo más glorioso de esta enseñanza. Es lo más innegable, lo que la hace el centro de las doctrinas de la gracia. Veamos que la expiación es vista desde el consejo eterno de redención. O sea, para las personas que dicen que Dios murió por todo el mundo, que no es limitada a toda esta gente que mencioné, a su iglesia, a los santos, ¿verdad? Dice, es vista desde el consejo eterno de redención como un rescate eficaz según Pedro. Pedro, esto que estoy leyendo ahorita, este tema que estoy tocando, es lo que Pedro está diciendo. Mira lo que Pedro dice. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oigan esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Así que así Dios ve la expiación. La expiación es vista en el consejo eterno de redención, o sea, en la junta que hubo entre la Trinidad, como un rescate eficaz. Así es vista, como un rescate eficaz. Ahora, también la expiación es vista como una victoria, pero según la gente no la ve como una victoria, la ve como una posibilidad. Cuando hablamos de un rescate eficaz significa esto. Me acuerdo hace como 14 años que el pastor Sergio, hablando del rescate eficaz, él ponía como ilustración, dice, los arminianos piensan algo así como que si el gobierno de Colombia viene a liberar a un hombre que tiene la guerrilla secuestrado, entonces viene por él y vienen los helicópteros y todo, entonces en el movimiento los guerrilleros se asustan y algunos corren, entonces el hombre, el que está secuestrado, amarrado, aprovechando eso se suelta, agarra un arma y comienza a matar a otros y se escapa. Así que el gobierno creó una posibilidad, pero él hizo el resto. Al final de cuentas él se llevó la gloria porque él fue el que se liberó. No, dice Sergio, no. El rescate eficaz es que cuando llegó el ejército, mató a todos los guerrilleros, desató al hombre sin que el hombre siquiera dijera aquí estoy, y lo rescató. Y eso es un rescate eficaz donde Dios, todo lo hizo Dios. En eso esa es la salvación. Cuando hablamos de expiación limitada, es completa, es vista como un rescate eficaz, es vista como una victoria. Fíjate lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí. Eso es seguro, lo dice Dios. Y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso ya estaba decretado. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ves cómo Dios vio la expiación? Como una victoria. El hombre la ve como un poquito de él y otro poquito del hombre. También Jesús la vio, la expiación, como una obra perfecta y completa, no que le faltaba un poco. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué perfecta es esta obra, fíjate. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, desde el consejo eterno de redención. Ahora, Cristo con la obra de expiación dio la máxima glorificación al Padre. Así que la expiación es vista en el consejo eterno de redención como la máxima glorificación al Padre. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. Oigan esto: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La acabó, completa. Esa es la máxima glorificación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿Ves? Es del consejo eterno de redención, ya estaba programada esto. Cristo glorificó al Padre con esta salvación. Pablo la ve como la perfecta justificación y eliminación del pecado. Así se ve la expiación, por eso es limitada solo a los creyentes, solo a su pueblo, solo a su esposa, la iglesia. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudieron quitar el pecado. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como se planeó en la eternidad. Así que el propósito principal de tener un buen entendimiento de esta doctrina es, como dice nuestro texto, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta expiación es limitada, hermanos, al pueblo de Dios y es segura. Es un rescate eficaz, es una victoria, es una obra perfecta, es la eliminación del pecado. Esto es lo más glorioso de esta enseñanza. Y Pedro toca uno de esos puntos. El resto lo completa las doctrinas de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? Pero eso es así es Pedro, hermano. Aquí tenemos otra doctrina, la expiación. Pasemos a nuestro tercer encabezado. Amor al hermano, según Pedro le puse yo. Porque la Biblia habla mucho, Pablo habla del amor al hermano, Juan habla mucho del amor al hermano, Cristo habla del amor al hermano como una prueba de la salvación. Pero también Pedro habla esto, así que es otra enseñanza, nuestro tercer encabezado. Pedro insta a sus lectores a demostrar su santidad amando a su prójimo. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, aquí ya están todo completo. Siendo cristiano, ¿verdad? Y allá hablamos de la santidad que conviene a su casa, obedecer a la verdad, mediante el Espíritu. Claro, siempre con el Espíritu, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, solos no podemos, es con el Espíritu. Para el amor, fíjate cómo lo pone Pedro, para el amor fraternal no fingido, quiere decir que hay, y me encanta cómo lo dice. Juan dice el amor al hermano. Pablo habla amor al prójimo, ¿verdad? Pedro te dice amor fraternal, para que no lo confundas porque si hablas del prójimo, ese es cualquiera, es el prójimo. Si hablas del hermano, pues entonces nomás el hermano. Pablo te dice clarito, un amor fraternal, es entre hermanos, es el amor de los hermanos. Para el amor fraternal no fingido. ¿Y qué les digo yo, hermanos? Cuando cuando la gente sabe, bueno, el amor al hermano es una prueba infalible de que somos creyentes o no somos. Entonces, ¿qué hacen muchos? Que ni son. Te saludan y se ríen y te dan un abrazo, o en las iglesias todo trata de hacer pero ese dice Pablo, no fingido. El amor del hermano que hablamos aquí, nadie puede amar al hermano de esta forma, si no, Dios no lo amó a él primero. Así que no es fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es como dice Juan, amaos unos a otros porque el amor es de Dios. Este amor es de Dios. Por eso le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No es si no, Pedro. Ese es de los hombres. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que sí. No, es si no. Pedro, ¿me amas? No. Yo quería que me amaras con amor de Dios. El amor de Dios ese es un milagro de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, naciendo de nuevo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, Pablo en este texto, muy similar, lo expresa de esta manera, muy parecida a esto, para que veas que Pedro está trayendo más de lo mismo. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es lo mismo, hermanos, unos para con otros. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. O sea, una cosa lleva a la otra. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Aquí vemos la importancia del amor al hermano. Esta doctrina bien entendida es la prueba máxima de nuestra salvación.
De ahí la importancia que tanto Cristo como los apóstoles nos exhortan de este tema tan vital: amor al hermano según Jesús. Ahora vamos a ver, porque esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando la gente pregunta, ¿cómo yo sé que soy salvo? Bueno, 3 cosas: obedece, guarda los mandamientos, guarda la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo eso se cumple con un solo mandamiento, sí, que ames al hermano. También amando al hermano, sabes que eres santo, teniendo conocimiento de Dios. Bueno, el conocimiento de Dios es que tú no puedes amar al hermano si Dios no te amó primero. Así que toda la ley se resume. El pecado llegó por un solo pecado. Bueno, un solo mandamiento cumple toda la ley: amor al prójimo, aunque no lo crean. Ahorita lo van a ver. Amor al hermano según Jesús. Un texto nada más de cada uno, no voy a abundar. Yo sé que aquí esta iglesia sabe mucho de este tema, pero esto es un mensaje y de esto está hablando Pedro. Amor al hermano según Pedro. Y ahora lo vamos a ver cómo lo escribió Jesús, Pablo y Juan. Mira, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy. Y luego dice que no es nuevo, que es el mismo de siempre, dice Juan: que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Ves? Ahí es donde te dice que ese amor no es el que tú produces. Cuando dice como yo os he amado, ya se intuye que el amor de Cristo es el amor de Dios, y ese es especial, ese es ágape. Así que el amor entre hermanos es ágape. No lo produce el hombre, lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es lo que lo hace puro. Fíjate lo que dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando andaba Jesús y sus discípulos, todo el mundo miraba y decía: allá va Jesús y sus discípulos. Pero ahorita ya no va Jesús adelante de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a saber la gente que somos discípulos de Cristo? Si tuviéramos amor los unos por los otros. ¿Ves la diferencia? Y ahí nomás lo dijo el Señor Jesús. Ahora, amor al hermano según Pablo. Estamos hablando: sé santo porque yo soy santo. Y siempre que viene ese momento dice: pues que guardar la ley. Obviamente eso es verdad. Pero mira lo que dice, cómo lo ve Pablo, ya con más teología. Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no es la libertad como ocasiona la carne. Aquí está hablando que obedecer a Dios es la verdadera libertad. Si no servís por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Estamos resumiendo toda la ley en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el amor al hermano. Esto es el amor al hermano, como a ti mismo. Y eso, como le digo, no viene de nosotros, es un milagro de Dios. Romanos 13:8: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Estamos viendo cómo Pablo describe esto mismo, ¿verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Espérate, pero ¿no estaremos hablando de la misma ley? Oye, lo que continúa, versículo 8 dice, versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa con la primera tabla de la ley? Ya lo hemos visto aquí en esta iglesia. Cuando hablamos de la regeneración, que ahorita lo voy a mencionar como aplicación, en la regeneración viene el Espíritu de Cristo a morar dentro de nosotros. La simiente de Cristo mora en nosotros, el nuevo nacimiento. Y esa parte, el hombre interior, ama a Dios todo el tiempo. Así que por eso tú cumples la segunda parte, pero no puedes cumplir la segunda si la primera no está en ti. Así. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora vamos a ver amor al hermano según Santiago. Mira eso, Santiago era discípulo de Pedro. Esto es bien importante. Santiago era medio hermano de Cristo y discípulo de Pedro. Dice: si en verdad cumplís la ley real, verdaderamente la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esa es la ley real. Amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real conforme a las Escrituras. Ahora, amor al hermano según Juan. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Ves qué enseñanza nos está trayendo Pedro? Yo no sabía que Pedro nos habló de todo esto, sí, hermano. Él está tocando esto y él asume que ya leíste a Pablo.
Él asume que conoces todo esto. Pero él tocó el tema igualito. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Wow. Hay una forma de verlo. Manifestar quiere decir se hace visible. Ya no es un misterio, se aclara. Esta es la prueba, vas a ver la prueba. ¿Cómo sé que yo soy hijo de Dios y hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no obedece, que no cumple la ley, pero al final de cuentas, ¿dónde se resume todo? Porque el cumplimiento de la ley, ¿qué es? Amor al hermano. O sea, este queda en el otro. Dice, y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora mira 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sí, porque hablamos de renacer, hablamos del nuevo nacimiento. ¿Y cómo sé que nací de nuevo? En eso, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, la simiente de Cristo. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Yo quiero saber eso. Bueno, fíjate lo que dice, amados. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. De eso está hablando también Pedro, hermanos. No se confundan. Simplemente estoy tocando el tema de Pedro con lo que dice Pablo, con lo que dice Juan, con lo que dice Santiago, con lo que dice Cristo. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Qué les dije? Este amor es de Dios, viene de Dios. Por eso dice como Cristo nos amó. Sí, ese es un amor especial. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, estamos viendo nosotros que conocimiento de Dios, bueno, el que ama a su hermano conoce a Dios también. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se oye raro, ¿verdad? Yo no he visto a Dios, pero si amo al hermano, Dios permanece en nosotros. Sí, hermano, un día Cristo te va a decir, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué cuando se presente el juez, por qué estás aquí en mi presencia? No, Señor, yo una vez tenía hambre y tú me diste de comer. Una vez fui forastero y ¿te acuerdas que me quedé en tu casa? Espérate, yo nunca te vi. ¿Te acuerdas cuando lo hiciste a mis hermanos? A mí me lo hiciste. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que de verdad, si tú hospedas un santo en tu casa, es como si hospedas a Cristo. Cuando invitas a comer un santo, de verdad, si Él es santo, es como Cristo te va a decir, ¿te acuerdas cuando me diste de comer? Yo estaba en ese hombre. La simiente mía está ahí. Cristo puede estar en todos los santos de todo el mundo y en todos los tiempos. Eso es lo que está claro eso. Por eso te digo que esto es un milagro. Esto es de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Segunda de Juan 1:5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es una carta a la iglesia. Aquí le dice Señora. Juan, estás hablando de la segunda de Juan. Ok. La eterna palabra de Dios nos advierte de nuestra breve existencia, porque no descuidar estas doctrinas es tan de vida o muerte, hermanos. O sea, lo que estamos viendo aquí con los versículos que siguen, 24 y 25. Porque toda la carne es como hierba, se seca. Es una alegoría, pero fíjate, de quién es la hierba y quién es la flor, según el texto. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, si tú enfocas la vista en las cosas de este mundo, este va a ser tu fin. En este mundo todo se seca o se marchita. Pero allá no. Allá es inmarcesible. Allá no se marchita. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Pedro usa la ilustración de la hierba y de las flores solamente para subrayar el contraste entre el hombre temporal y su temporal gloria y la permanente palabra de Dios. Ahorita vemos cómo está Julano, tengo mucho que no. Él está muy bien, terminó su carrera, tiene un doctorado, ya compró casa aquí, casa en la playa, casa allá. ¡Wow! ¡Qué bien está! Para nosotros eso es lo que está bien. No, es creyente, eso no importa, ¿verdad? Pero esas son tonterías. Pero mira, ¿de dónde Pedro viene? Isaías 47. La hierba se seca
y la flor se marchita. ¿Y eso qué? Pero primero, ahorita vas a ver qué es la flor y qué es la hierba. Dice, porque el viento de Jehová sopla en ello. O sea, no hay manera que eso no va a pasar, porque lo va a hacer Dios. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Ves? ¿Quién es la hierba? Es una alegoría, es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y el Salmo 103:15 dice, el hombre como la hierba son sus días. ¿Ves? La misma alegoría, el mismo significado. ¿Y qué está hablando? La hierba comparada con el hombre. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. O sea, hay un tiempo que tenemos gloria, o queremos tener gloria en esta tierra, pero toda la gloria que aquí tenemos se va a marchitar. Dice, ¿qué pasó el viento por ella? Y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La diferencia entre estar en Dios, entre la palabra de Dios y lo temporal del mundo. Santiago 1:9 dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Fíjate, aquí está muy claro esto en la doctrina. Piensa en un hermano, a él no le vemos gloria. Un humano humilde. Dice, gloríese en su exaltación que le hace el Señor, pero mira, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Eso es para la gente, eso es gloria, riqueza. Pero dice, eso pasará como la flor de la hierba. Esa es la gloria de la que habla aquí. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae o se marchita y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Qué advertencia tan grande. Y así concluye nuestra palabra. Pero más, versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra de Dios. La palabra que los apóstoles predicaban era el Evangelio de Jesús. La causa de admiración de las criaturas angelicales, que hasta los ángeles anhelaban mirar. Y es por eso que Jesús nos anticipa la grandeza de este Evangelio, que predicarían los apóstoles y más tarde sus discípulos. Por ejemplo, para que veas la grandeza de esta palabra que los apóstoles nos enseñan y que ahora estamos enseñándoles a nosotros porque los apóstoles nos lo enseñaron. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Mira lo glorioso de este Evangelio de Cristo. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y sabemos todo lo que hizo Jesús. Dice, y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, los apóstoles van a ser mayores, ¿sí, hermano? La iglesia que Jesús consiguió, todos sabemos, cuando mucho estamos hablando de 500 personas. Eso es lo que él se manifestó a 500 personas resucitadas, por lo cual intuimos que son 500. Otros piensan que son las 70 que estaban en el aposento alto, la iglesia de Cristo nada más. Pero al final de cuentas, Pedro en el primer mensaje se convirtieron 3,000. Para que vean, es el milagro de lo que el Señor dijo. Mateo 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado. Para que vean lo grandioso de este Evangelio, porque los ángeles lo anhelaban mirar. Termino con este hermoso texto. Este punto tan glorioso de la eternidad gloriosa de su santa palabra traída por los apóstoles del Cordero, Juan 16:12. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podés sobrellevar. Por eso Pedro cada rato se perdía. Le decía a Jesús que tenía que morir y dice, no, tú no mueres. Y ya ves lo que le contestó Jesús. Apártate de mí, Satanás, tú no entiendes, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Piensas como hombre, tú piensas con el corazón, no con el espíritu. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que vino en los apóstoles, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo es el que nos sigue edificando también ahora en este tiempo. Dice, Él me glorificará, dice Cristo,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la manera que nos llega la palabra, y esto es lo importante, de contrastar la palabra contra todo lo que el mundo nos da aquí. Por eso las palabras de Juan, ¿verdad? De no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A ese le espera marchitarse y secarse, pero el que sigue a Dios es para siempre. Ahí está la vida eterna. Voy a dar 3 aplicaciones para concluir. Sé santos porque yo soy santo. ¿Cómo saber si soy santo? Jesucristo ya había dicho que el árbol se conoce por sus frutos. O sea, cuando le haces esa pregunta a la Biblia, a Cristo, hay una respuesta. Jesucristo no abunda, como dice, ustedes van a hacer más, van a saber más, ustedes van a explicar mejor. Por ahora les digo que el árbol se conoce por su fruta. No esperes agarrar uvas de los abrojos, ¿verdad? El árbol se conoce por su fruta. Árbol bueno da fruto bueno, árbol malo da fruto malo. Ahora, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Fíjate lo que es realmente, porque se hizo una pregunta: ¿cómo saber si soy salvo? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Ves? En Cristo es que no pecamos, porque la simiente de Dios nos guarda, como lo vamos a ver ahorita. El que practica el pecado es del diablo. Este texto me cambió la vida y lo hemos visto muchas veces en la iglesia. El que practica el pecado es del diablo. Así que no podemos decir: no, yo peco todos los días porque no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. No digas eso, porque entonces eres del diablo. Tú no lo amas así, pero la simiente de Dios, el hombre interior se deleita en Dios todo el tiempo, 24/7. El hombre interior se deleita en Dios. Cristo se aseguró de que lo amemos 24/7. Así que la carne es que todavía pecamos, pero no lo practicamos. Dice, ¿sabéis que? Dice, todo aquel el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendita obra de Cristo, porque eso es lo que hizo Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí está la razón: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es regeneración, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está el texto más importante. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Otra razón, la misma. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. La respuesta está en Dios. Eso es importantísimo, entender bien lo que es la santidad y cómo debemos ver la santidad. Segunda aplicación. Veamos qué tan importante es la expiación dentro de la doctrina de la salvación. La expiación es el sacrificio que Cristo hizo para redimir a los elegidos de sus pecados y la muerte. Cuando hablamos de la salvación, siempre pensamos, sí, salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, exactamente, somos salvos de la ira de Dios. Pero la salvación, hermanos, es algo grande, es un tema grande. Por eso Pedro viene hablando de la salvación, pero lo hace abundando, lo hace grande. Por ejemplo, nosotros en lo que le llaman el Ordo Salutis, que es el orden de la salvación, vemos nosotros que todo comenzó con Dios, la predestinación. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Luego es la obra del Espíritu Santo la que hace el llamado eficaz por el Espíritu. Y luego viene la regeneración. Es cuando el Espíritu Santo le hace el llamado a la persona, y del llamado que le hace es poner la simiente de Cristo dentro de él. Por eso en el Espíritu viene Cristo a nosotros, y eso es la regeneración, ¿verdad? Y luego existe una conversión. En la conversión lo que ocurre es que nosotros se nos entregan dos cosas: la fe
verdadera y el arrepentimiento para vida. Eso ocurrió en la conversión. Así que ahora nosotros, ya que nacimos de nuevo, somos convertidos, tenemos una fe verdadera y podemos arrepentirnos. Y luego viene lo que es la justificación. Ahora eres declarado justo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Así que la justificación, hermanos, es el quinto punto del Ordo Salutis, ¿verdad? Ahí ya somos justificados. Ahora sí, ya que eres justificado, ya que la justicia de Dios está en tú, ahora seguimos al próximo punto, lo que es la adopción. Ahora somos hijos, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué sigue? Dios al que toma por hijo, ¿qué le hace? Lo disciplina, lo corrige, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? La adopción. La adopción. ¿Y para qué nos adopta? ¿Para qué nos disciplina? Para preservarnos. Para preservarnos. ¿Por qué? Porque la perseverancia de los santos es el otro paso de la salvación, el octavo. ¿Y a dónde lleva todo esto? A la glorificación final. Ahí están los 9 pasos del Ordo Salutis. Ese es el proceso de la salvación. Ahora, ¿cómo somos liberados de la ira venidera? Siendo justificados por Cristo. Mira lo que dice Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Ves? Es el nuevo nacimiento, la redención. Dice que es en Cristo Jesús. La redención es el rescate, eficaz. Dice, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes, de lo que nos habló Pedro. Solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto sus pecados, en su paciencia los pecados pasados. Miren esto. ¿Cómo se obtiene la justificación? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, la propiciación es el objeto de la expiación. Es a través del proceso de la propiciación que somos restaurados a la comunión y al favor delante de Dios. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Expiación, hermanos. La propiciación es Dios aceptó el pago, quedó satisfecho. La sangre de Cristo fue suficiente para que Dios quedara satisfecho. Eso es propiciación. Ahora, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Expiación. Y es el tema que trajo Pedro. Quitar la culpa mediante la ofrenda de un sacrificio. Esa es expiación. La expiación es el acto que resulta en el cambio de la disposición de Dios para con nosotros. Es lo que Cristo hizo en la cruz. El resultado del trabajo de expiación de Cristo es la propiciación. Dios aceptó el pago, quedó satisfecho. La ira de Dios es removida. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la expiación? Por eso le estoy diciendo qué tan hermoso es el tema que Pedro trajo. La expiación, sí, pero mira los resultados de la expiación. ¿Qué quiere decir? Lo que hizo Cristo en la cruz dio como resultado redención, rescate. Fuimos rescatados del diablo. Remisión. Significa enviar los pecados lejos, fueron removidos los pecados. Propiciación, apaciguar la ira de Dios contra el pecado que había en nosotros. Justificación, ser declarados justos delante de Dios. Reconciliación, Cristo nos reconcilió al restaurar nuestra comunión con Dios. Santificación, hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Glorificar es la conclusión de la expiación y terminando es la obra final. Y terminado es, como lo dijo Cristo, esta es la obra final. Así que ve los resultados de la expiación. La gente toma las cosas a la ligera, ni siquiera saben qué es expiación. Y por último, y ya termino, y si pude otra vez. La tercera aplicación es corta. El amor al hermano no es opcional. En la vida de los creyentes, es fundamental, es la prueba de que somos discípulos de Cristo y con esto le mostramos al mundo que somos de Él. Y por otra parte, es la única forma de saber que realmente tenemos la vida eterna. ¿Cómo saber si soy salvo? Como le dije, es corto.
Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Lo dijo Jesús. Y la prueba absoluta de la salvación, ya la vimos, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y por último, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y de eso habló Pedro, hermano. Tocó 3 puntos. Amor a los hermanos, habló de la expiación limitada y habló también de ser santos porque yo soy santos. Los conecté con todo lo que la Biblia sabe y es el mismo mensaje. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Dios, por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque es a través de tu Espíritu que recibimos esa enseñanza tan gloriosa. Te damos gracias en el nombre de Cristo, porque siempre has estado con nosotros. Nos llenas de tu gracia, de tu bendición y de tu misericordia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.